Sábado se celebra en República Dominicana una fecha muy importante para todo, no solo para la comunidad jurídica o los expertos en derecho constitucional, sino para la creación del Estado-Nación en República Dominicana, porque para ese día, en el año 1844, ya le dábamos forma al concepto de Estado, división de los poderes y todo esto. Pero Nassef, el doctor Nassef Perdomo Cordero, es un joven brillantísimo, constitucionalista, experto, es un jurista joven de la República Dominicana y nos acompaña con un tema apasionante. Nassef, un abrazo de este equipo, las garantías constitucionales, mirada desde la Constitución que tú quieras, pero si podemos arrancar por la del 2010, te lo agradecemos. Saludos. Saludos, muchas gracias por invitarme y tenerme con ustedes. Mira, yo te voy a decir una cosa, aunque es cierto que la Constitución Dominicana ha sido una constitución que ha previsto la existencia de derechos fundamentales, es con la reforma de 2010 que se constitucionalizan una serie de garantías que hacen más fácil el acceso a los derechos de lo que era antes. Creo que ese es uno de los aciertos que tiene la Constitución desde la gran reforma que se hizo entre los años 2009 y 2010, con su proclamación final el 26 de enero del año 2010. En términos constitucionales, hay que distinguir entre los derechos y sus garantías, porque los derechos son las expectativas jurídicas que tú tienes de que las demás personas y o el Estado hagan o dejen de hacer ciertas cosas para respetar tus intereses, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se convierte eso en un mandato concreto y cómo el Estado pone en juego el monopolio de la violencia legítima que tiene para garantizar tus derechos, o sea, para que esos derechos sean ciertos y efectivos? Bueno, esas son las garantías, que son otra cosa. En términos generales, el debido proceso, en forma general, es una garantía de los derechos, sobre todo de la persona que se encuentra sometida a un proceso judicial o a partir del año 2010, cualquier acto de la administración que afecte derechos fundamentales tiene que respetar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es un conjunto de reglas que hacen mucho más difícil y hacen improbable que a ti te condenen o te afecten tus derechos sin darte la oportunidad de defenderlos de una manera, además, que es una defensa efectiva. Ahora bien, aparte de ese mandato y esas reglas generales que existen en defensa en garantía de los derechos, hay tres instituciones jurídicas que establece la Constitución en sus artículos 70, 71 y 72 que sirven de garantía de derechos fundamentales. No la voy a dar en orden de importancia, sino en el orden que están en la misma Constitución. Aunque, como veremos luego, hay una de ellas que tiene una naturaleza constitucional o procesal constitucional casi pura y que, por lo tanto, desde el punto de vista de la disciplina del derecho constitucional, es más importante. Muy bien. Sí, señor Perdomo, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana nuevamente. Y bueno, pues a propósito de Estado y de derechos, nos gustaría saber su parecer en el orden de esa resolución 0048 que emanó del Ministerio de Salud Pública y que para muchos es inconstitucional porque exige una tarjeta de vacunación para hacer uso de lugares públicos o lugares privados de uso público y que para muchos los está forzando a recibir una inmunización contra la COVID-19. Bueno, mira, realmente no, voy a empezar por el principio ahí, no hay un derecho a no vacunarse, eso no es así. La jurisprudencia comparada y la legislación comparada
lo demuestra en sentido general, en sentido amplio, pero además en República Dominicana hay vacunación obligatoria. Los menores de edad tienen que estar vacunados y los padres tienen esa responsabilidad, y si no la cumplen, el Código del Menor establece sanciones para los padres. Es decir, que en este sentido no hay mayores dificultades. Además, la ley General de Salud establece que el Ministerio de Salud puede declarar obligatoria una vacuna. Lo que ocurre en ese caso es que no le corresponde al Ministerio de Salud emitir esa resolución. Esa es una resolución que, aunque a mí me parece razonable desde el punto de vista jurídico, es decir, que es posible tomar esas medidas, tenía que tomarse en el contexto de un estado de emergencia. El estado de emergencia permite la suspensión de los derechos de libertad de tránsito y de reunión. Y así las cosas es lo que ha permitido desde marzo del año pasado que el Estado, digamos, ponga toques de queda, limite el traslado de las personas, limite el aforo en lugares públicos, el aforo, o sea, la cantidad de personas que se reúnen en lugares públicos y en qué condiciones lo hacen. Entonces, aunque la Ley General de Salud establece que el Ministerio de Salud puede tomar medidas para contrarrestar las enfermedades o las pandemias y las epidemias, siempre que haya un estado de epidemia declarado, que hay un estado de epidemia declarado, eso es independiente del estado de emergencia, en realidad esas atribuciones son para el manejo del Sistema Nacional de Salud y sus actores, es decir, los hospitales, las clínicas, los doctores. Por eso es, por ejemplo, que Salud Pública siempre pudo decirle a las clínicas privadas: ustedes tienen que tener un 30% de sus camas aseguradas para el COVID, para pacientes que tengan COVID, independientemente de cualquier cosa. Y nadie se podía oponer porque eso está permitido por la ley. Ahora, eso es muy distinto de tomar medidas que afectan derechos fundamentales, como por ejemplo el no permitirte acceso a ciertos lugares públicos porque tú no tengas tu tarjeta de vacunación. Y realmente eso se pudo haber hecho y se podía hacer con un procedimiento adecuado. Si se pide un estado de emergencia, se aclara que no es para poner toque de queda, que el toque de queda era lo que tenía la gente más, digamos, molesta, hastiada. Entonces, decir, porque la ley y la Constitución lo permiten, que ese estado de emergencia era solamente para tomar las medidas que finalmente se tomaron y luego de que se aprobara hacer eso, y que lo hiciera el Poder Ejecutivo mediante decreto, que es lo que manda la ley sobre estados de excepción en República Dominicana. Entonces, estamos ante una situación en la cual, aunque en el fondo la decisión es correcta o es posible jurídicamente, la manera en que se tomó no es la adecuada. Estamos hablando que es un asunto un tanto como que de fondo y forma, ¿no? Por ahí lo visualizamos. ¿Sabes qué quiero que hagamos? Lo que pasa es que en este caso la forma es importante, claro, porque lo que estamos haciendo es reconociéndole a un órgano administrativo que puede tomar decisiones que afectan derechos fundamentales por una vía que no es la que prevén las normas jurídicas. Y eso en este caso puede no parecernos muy grave, porque al final la mayor parte de las personas están de acuerdo con las medidas, pero sienta un precedente que es preocupante, porque luego puede usarse para otras cosas. Y pueden decir, alguien pudiera decir que eso es alarmismo, y yo muy lamentablemente tengo que disentir. No es alarmismo, porque la historia de los sistemas jurídicos es precisamente la historia de decisiones que se toman y son aceptadas y luego se convierten en parte de ese sistema. Digamos, tienen una fuerza, esa tradición jurídica tiene una fuerza muy, muy potente en la interpretación y aplicación de las normas de cara al futuro. Entonces hablaba precisamente de que me gustaría hacer, si se quiere, un poco de ejercicio didáctico acá bajo el enfoque de derecho puro, ¿no? Estoy acá al lado de un posible y potable estudiante y futuro abogado que tenemos aquí, el señor Roberto Monclús, y hablamos y abordamos el tema de estas garantías constitucionales. O sea, de repente hablamos de acción de amparo, acción de habeas corpus, habeas data, en fin. Lo que quiero es que ambientemos un poco también y darle luz
usted como docente, porque acá me hacen una inquietud y una cuestionante a la vez, al parecer uno de esos muchachos que ha pasado por sus manos, de que ambientemos un poco a la gente sobre esas otras áreas en el que el derecho también tiene una intromisión directa para poder conectar con esta realidad de las garantías constitucionales. Sí, bueno, mira, la primera es el habeas data, que está prevista en el artículo 70 de la Constitución. El habeas data es una acción que te permite a ti ejercer el derecho que tienes de la autonomía informativa. Es decir, las informaciones sobre ti que haya en bases de datos públicas o privadas tienen que ser una información correcta. Y si es además, y tiene que ser además una información relevante. Si no es una información relevante, tú puedes pedir su retiro. Para eso está el habeas data. Es una acción que es muy importante en el contexto de una sociedad de la información, aunque en República Dominicana todavía no ha tomado la fuerza que yo preveo que en el futuro tomará. Luego está en el artículo 71 el habeas corpus. El habeas corpus es de todos conocido, aunque nadie quiere nunca tener que ejercerlo. Es digamos, el instrumento constitucional que tú tienes para lograr recuperar la libertad si eres privado de ella de manera arbitraria. Esa es la acción de garantía constitucional que tiene una historia más dilatada. Sus orígenes se hunden en la Edad Media, aunque a partir de la Carta Magna de 1215, que firmó el rey Juan sin Tierra de Inglaterra, ya se reconoce abiertamente la institución. Pero la más importante, o más bien, la más relevante para el ciudadano común es la acción de amparo, que está prevista en el artículo 72. La acción de amparo es una acción sencilla, rápida, o debiera ser rápida y eficaz, que le permite a una persona presentarse ante un juez y decirle: mire, yo tengo un derecho fundamental que me está siendo vulnerado en tal sentido y yo le solicito a usted que ordene que esa situación se detenga. Bien, el juez de amparo debe conocer esto en una audiencia que es sumaria, es decir, una audiencia muy rápida, muy sencilla, y luego, a brevísimo plazo, tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho que está siendo vulnerado. Hay que distinguir: la acción de amparo no es para resolver conflictos judiciales, es decir, si usted tiene un problema de que lo estafaron, la acción de amparo no es la vía, porque lo que prevé la Constitución y el legislador también es que se trate de una situación en la cual no haya discusión de que usted tiene un derecho, y además de que no haya mayores complicaciones en el conocimiento del caso. Es decir, si a usted, por ejemplo, le cierran la única vía de acceso a su casa, le cierran esa calle, le echan un muro, usted puede meter una acción de amparo, que es distinto de que aparezca una persona que diga que tiene el título del mismo terreno que usted. Ya como eso requiere un conocimiento más profundo y una discusión más profunda del caso, eso es una acción de amparo. Pero que a ti te cierren la vía de acceso a tu casa, por ejemplo, el caso famoso de que se prohibió el Carnaval de La Vega por razones religiosas, porque había gente que se sentía mal, y un juez de amparo dijo: no, es que eso es parte de nuestras tradiciones, y así mismo lo dijo el Tribunal Constitucional. O sea, ese tipo de cosas, esos conflictos que no requieren de una discusión tan profunda para poder lograr que a una persona se le garanticen sus derechos, esos son los que van por la vía del amparo. Es ciertamente la más común de las acciones constitucionales. Para la gente que estudia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se dará cuenta de que la mayor parte de los casos, o digamos el tipo más frecuente de sentencia que emite el Tribunal Constitucional, es el de revisiones constitucionales de amparo, y eso tiene que ver con el hecho de que mucha gente está elevando acciones de amparo. Perfecto. Cuando dice NACEF que no necesita la formalidad, no son los plazos que no se dan cuando este instituto, la acción de amparo,
no tiene esa formalidad de que por escrito a 8 columnas y el tal día franco, sino que usted deposita y el juez se ve en la obligación de una vez de convocar a las partes y escucharla, y tiene pues esos límites para pronunciarse. Muchísimas gracias por orientarnos. Te quisiera preguntar algo, pero aprovechar que Liz trajo un tema en el contexto noticioso. La Cámara de Cuentas va a apelar uno de los artículos de la discrecionalidad de la Ley 204 para no dar una serie de informaciones. ¿Soporta un recurso de amparo de cualquier ciudadano, Nassef? Eso depende de qué informaciones se trata. Es decir, hay informaciones que aunque sea una institución pública no está obligada a dar, pero la mayor parte de las informaciones relativas a su accionar en el ejercicio de su función está obligada a darla. Es decir, la Cámara de Cuentas, tenemos que recordar, es una institución que fiscaliza a instituciones públicas. Entonces las cuentas de las instituciones públicas son públicas, de tal manera que a mí me resulta, y me entero ahora que me lo dices, yo voy a revisar eso mejor para ver exactamente qué es lo que están diciendo, pero de entrada te digo que me parece muy preocupante que el órgano que está llamado a actuar con mayor transparencia y a velar por la transparencia en el Estado Dominicano esté ahora haciendo una interpretación de la Ley de Acceso a la Información que es restrictivo del derecho de los ciudadanos a acceder a la información. Eso se discute en un amparo, por ejemplo, cuando tenían información pública, y el Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia amplia, dilatada y detallada sobre el acceso a la información en las instituciones públicas. O sea que realmente, insisto, no quiero hacer opinar sobre el caso concreto, en el sentido de que no sé qué tipo de informaciones que ellos pretenden que no sean públicas, pero de entrada, y por la naturaleza de la institución y por la naturaleza del derecho al acceso a la información, me parece un paso muy preocupante. Señor Perdomo, y hablemos del Código Penal que se está estudiando en Congreso Nacional. Recuerdo que en abril de este año, si la memoria no me traiciona, usted observó el hecho de que no se hayan tomado en cuenta, supuestamente, las recomendaciones que hizo en su momento la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en el orden de este código y los aprestos que, bueno, pues, para sus modificaciones. Hablemos de eso, por favor. Bueno, hay un dicho popular que encierra mucha sabiduría, y es que el que dice vísteme despacio que tengo prisa. El Código Penal, cuya necesidad de reforma hace décadas que se viene discutiendo, es una pieza demasiado importante como para que salga del Congreso con errores graves, ¿verdad? Yo sé que se está diciendo que hay gente que dice que ese Código Penal se tiene muchos años discutiendo. No. Una cosa es que sepamos hace muchos años que tenemos que reformarlo, y otra cosa es que esa versión del código, que es la que importa, tenga muchos años discutiendo. Entonces, ¿qué pasa? Amparándose en la prisa, se votó una serie de disposiciones en el código que son que ustedes todos conocen, que son muy preocupantes, pero además no se tomó en cuenta las observaciones, no se tomaron en cuenta las observaciones que hizo el Ministerio Público a través de la Procuradora General de la República. Y a mí eso me parece francamente chocante, porque las personas que van a ejecutar y que van a trabajar directamente con ese código, yo no digo que hay que hacer exactamente lo que ellos soliciten, claro, pero tú no puedes recibirle las observaciones hoy a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde decir, bueno, ya resolvimos, cuando las observaciones tenían decenas y decenas y decenas de páginas. O sea, esto es un tema que más vale quedarse, honestamente, más tiempo con el código actual que sacar un código penal que luego no funciona adecuadamente, porque entonces todo va a haber sido en vano. Eso va a poner en juego la seguridad jurídica, pero además va a poner en juego la capacidad del Estado de perseguir
los delitos. ¿Por qué? Bueno, porque con un código penal que no funciona bien, acuérdense que es al Estado que le corresponde probar ante los tribunales que su versión de los hechos, su versión del caso y lo que ha podido probar es compatible con un tipo penal que está en el código y que por eso esa persona tiene que ser sancionada para tal cantidad, con tal cantidad de años en prisión. Si tú tienes un código que no funciona bien internamente, ese trabajo se dificulta mucho. Entonces no es verdad que hay que sacar cualquier código. No es verdad que eso va a beneficiar a la sociedad. Muy por el contrario, lo que va a traer es problemas. Entonces yo espero que el código se discuta adecuadamente. Los penalistas dominicanos que en un principio estaban casi todos de acuerdo en que había que aprobar el código, luego cuando fueron saliendo los flecos que habían quedado en la versión final, manifestaron su preocupación, incluso gente que ha trabajado desde el principio del gobierno e incluso antes en el proyecto de código que se está discutiendo, ha dicho no, espérate, así tampoco puede ser. Entonces yo espero que la prudencia se imponga y que nosotros tengamos un buen código oportunamente, pero un buen código. Muchas gracias al jurista, joven jurista constitucionalista, Nassef Perdomo Cordero. Gracias por edificarnos sobre el concepto de tres instituciones tan importantes que están ya reflejadas, constitucionalizadas en la nueva constitución o la constitución del 2010. Habló del Habeas Datas, del Habeas Corpus, que es un instituto viejísimo, y tenemos también el recurso de amparo. En una próxima entrega, Nassef, prepárese que lo vamos a estar llamando para ver si es posible incluir el derecho al olvido, que está muy de moda en las constituciones, en las cartas políticas en Europa. Lo que quiero decir que a usted lo desacreditan o usted comete algo en las redes sociales y luego hay una sentencia definitiva y toda esa información que lo afecta, y usted me dirá, pero puede ir a la Habeas Datas, ¿no? No, necesitamos esa institución que se llama el derecho al olvido. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Bien, Nassef, esta es toda una semana ya comenzamos con las garantías constitucionales, martes, miércoles, jueves y viernes, porque el sábado se celebra el Día de la Constitución. Vamos a estar trayendo juristas que hablarán del derecho al deporte, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todo ese bloque de derechos constitucionales y otros temas de actualidad. Breve la pausa, Alex, claro. Alicia, amigos televidentes. Efectivamente. ¿Y la teología para qué sirve? Hablando de derecho y hablando de constitucionalismo, yo pienso que el derecho que tienen los televidentes es de quedarse con nosotros. E igual el derecho que tienen los que nos escuchan es de no cambiar de dial. Ya regresamos, somos esta mañana.